La camarera que enseñó a hablar a un niño en silencio. Una humilde camarera entra a trabajar en una mansión donde el silencio es ley, y descubre que el hijo del millonario, un niño de 10 años que jamás ha hablado, reacciona a una canción olvidada. Pero lo que empieza como un simple hábito doméstico se convierte en un milagro que nadie puede explicar. ¿Qué poder oculta esa melodía capaz de devolverle la voz a un corazón dormido? Cuando crucé las rejas de hierro de la mansión Villagrán por primera vez, sentí que estaba entrando en otro mundo. El aire era distinto, más espeso, como si el silencio mismo pesara sobre los hombros. No era un silencio de paz, sino de ausencia. De esos que esconden recuerdos que nadie se atreve a nombrar. El mayordomo me recibió con un gesto rígido, sin apenas mirarme a los ojos, y me condujo por un corredor interminable de mármol donde cada paso resonaba como un eco prohibido. Me contrataron como camarera, con un sueldo que, para mi suerte, superaba cualquier otro trabajo que hubiese tenido. Solo cumpla su deber y no haga preguntas, me advirtió el hombre antes de dejarme sola en la cocina. El niño no habla, la casa exige discreción. Esas fueron sus únicas palabras. Pensé que exageraba, hasta que conocí a Emilio, el hijo del señor Villagrán. Tenía 10 años, pero su silencio lo hacía parecer más viejo, como si la infancia se le hubiera escapado en algún rincón de aquella casa. Lo vi por primera vez, sentado frente a un ventanal, inmóvil, con un libro abierto sobre las rodillas. Su rostro era sereno, demasiado sereno, y sus ojos tenían la profundidad de un pozo. Cuando pasé cerca, no levantó la vista, no pareció notar mi presencia, y aún así, sentí que me observaba sin mirar. Fue una sensación extraña, como si ese niño viera más allá del ruido, más allá de las palabras. El padre, don Alejandro Villagrán, era la imagen del poder y la tristeza mezclados. Alto, de traje oscuro, con ese aire de quien nunca aprendió a sonreír. Había perdido a su esposa hacía 6 años, y con ella se había marchado la risa, la música y cualquier resto de ternura. En los retratos colgados por los pasillos, ella aparecía joven, hermosa, con una mirada viva que contrastaba con la sombra en los ojos de su marido. Me di cuenta de que, en esa casa, todos respiraban con cautela, como si hablar más de la cuenta pudiera romper algo sagrado. Mi trabajo era simple: limpiar, servir y desaparecer, pero el silencio era insoportable. Así que, sin pensarlo, un día comencé a tararear bajito una vieja canción que mi abuela solía cantar mientras lavaba la ropa en el patio. Una melodía sencilla, melancólica, pero dulce. Las notas se escapaban suaves, apenas un murmullo entre el vapor del agua y el aroma del jabón. Pensé que nadie me oiría. Me equivocaba. Una tarde, mientras fregaba las ollas, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y allí estaba él, Emilio, de pie en el umbral, con sus manos entrelazadas y la cabeza ligeramente inclinada. No decía nada, solo me miraba, con una atención tan pura que por un instante olvidé que era un niño que nunca había pronunciado palabra. Continué cantando, fingiendo normalidad, y lo vi dar un paso hacia adelante, despacio, como si temiera que el suelo fuera a quebrarse bajo sus pies. Desde ese día, comenzó a aparecer más seguido, a veces en silencio, escondido detrás de la puerta o asomado por el pasillo. Otras, se sentaba en el suelo mientras yo barría, sin apartar la vista de mis manos ni de la canción. Yo fingía no notarlo, pero dentro de mí crecía una sensación cálida, como si aquel pequeño eco de atención fuera el primer signo de vida en esa casa adormecida. Con el tiempo, comprendí que no era yo quien llenaba el silencio. Era él quien lo escuchaba de otra manera. A través de la música, tal vez encontraba lo que las palabras no podían darle. Y una tarde, cuando terminé de cantar, vi algo que me dejó sin aliento, una sonrisa, pequeña, apenas dibujada,
pero real. Era la primera vez que veía un gesto humano en su rostro. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en el pecho, temiendo romper ese instante frágil como el cristal. Fue entonces cuando supe que algo, en algún rincón de aquella mansión de mármol y recuerdos, había comenzado a despertar. La mañana siguiente amaneció con un cielo pálido, de esos que apagan los colores de todo. Encendí la cafetera y abrí las ventanas de la cocina para dejar entrar el aire frío. El mármol de las encimeras estaba tan limpio que reflejaba mis manos como un espejo. En ese reflejo vi el temblor leve que me queda cuando sé que algo importante puede suceder y no quiero admitirlo. Tomé el delantal, respiré hondo y, sin pensarlo demasiado, dejé que mi voz volviera a salir. Primero un tarareo tímido, luego la melodía completa, esa canción antigua que huele a jabón de ropa y a sol de patio. Luna lunera, cascabelera. No había dado ni 4 compases cuando sentí el roce del aire cambiar. No vi a nadie, pero supe que él estaba allí. Aprendí, con los años, que ciertos silencios tienen nombre propio. El de Emilio era suave, expectante, como la orilla de un río. Seguí cantando mientras cortaba pan y acomodaba un plato de frutas. Entonces, en el umbral, apareció su silueta. Estaba descalzo, con el cabello un poco revuelto y la camisa mal abotonada. Parecía un pajarito recién salido del nido, frágil y curioso. No me giré del todo. Solo ladeé el rostro lo suficiente para que supiera que lo había visto sin asustarlo. Hundí los dedos en la masa del pan, como si amasar fuese parte de la música, y repetí la estrofa muy despacio. A cada frase, él avanzaba un poco más. Cuando llegó a la mesa, apoyó la yema de los dedos en el borde de madera y cerró los ojos. Yo también los cerré, por un instante, y sentí que la casa, que siempre había sido un cuerpo rígido y frío, respiraba. «Buenos días, Emilio», susurré, como si le contara un secreto. No hubo respuesta, pero sí un movimiento mínimo en sus labios. No eran palabras, todavía. Era la sombra de una pronunciación, un dibujo indeciso que imitaba la forma del sonido. Entonces hice algo que no me habían pedido ni autorizado, algo que, en otras circunstancias, me habría ganado un reproche. Dejé la cocina ordenada a medias, tomé un paño y, sin dejar de cantar, caminé hasta el salón. El piano dormía bajo una funda de terciopelo. Lo destapé con cuidado. Yo no soy pianista, pero mi abuela tenía un órgano viejo y me enseñó a encontrar las notas como quien encuentra el camino a casa. Toqué la melodía con una sola mano, buscando la claridad de cada tono, y supe que él me seguía porque escuché el roce de sus pasos sobre la alfombra. No lo miré. Preferí hablarle desde la música. Repetí el motivo, más lento, después más rápido, y por último marqué el ritmo con los dedos en la tapa del piano, como si fuese un tambor. El mayordomo apareció en el pasillo, atónito, y a punto estuvo de reprenderme. Pero Emilio se adelantó, se sentó en el suelo y me miró con una determinación que yo no le conocía. El hombre tragó saliva y se retiró sin decir palabra. Era la primera vez que veía al niño elegir un lugar, apropiárselo. Sentí una gratitud rara, dirigida a nadie, quizá a la melodía, quizá a la memoria de mi abuela. La música no rompe el silencio, murmuré para mí. Le da forma. Volvimos a la cocina como si nada. Le serví un vaso de leche tibia, corté el pan en rebanadas finas y deslicé el plato hacia él. Emilio no comió de inmediato, en cambio, tomó una miga y la deshizo entre los dedos, concentrado. Luego, sin mirarme, alzó la vista hacia la ventana abierta y dejó escapar un sonido breve, apenas una sílaba sin nombre. Se me erizó la piel. La canción volvió sola a mis labios, esta vez más bajita, como si le hablara al oído. Él imitó la apertura de mi boca, ensayando con paciencia, y yo marqué con el golpeteo de una cuchara los acentos de cada frase, para que pudiera sentirlos.
Ese pequeño rito se repitió varios días. A la misma hora, en el mismo umbral, con el mismo rayo de luz inclinándose sobre el suelo. Yo llegaba antes para preparar la escena, el mantel con cuadros azules, el vaso en el mismo lugar, el pan con el mismo corte, la ventana abierta al mismo ángulo. Podrá parecer una costumbre sin importancia, pero en la vida de un niño que vivió rodeado de paredes que no perdonan los cambios, la rutina es un puente. Sobre ese puente, él se atrevía a cruzar. De vez en cuando, sentía la presencia de don Alejandro en los bordes de la escena. No lo veía entrar, pero su sombra se alargaba desde el corredor, como si el padre temiera interrumpir algo sagrado. Una tarde escuché sus pasos detenerse justo antes de la cocina. Se quedó allí largo rato, en un silencio distinto al de su hijo. El suyo pesaba, dolía, exigía. Aún así, no avanzó. Tal vez porque, aunque no entendiera la lengua de la música, comprendió que se estaba diciendo algo que no debía ser traducido a gritos. El progreso de Emilio era invisible para cualquiera que no mirara de cerca. No apareció la voz de golpe. Se fue asomando por detalles. La forma de su respiración al final de una estrofa, la presión con que apoyaba los dedos sobre la mesa marcando el compás, la manera en que su mirada se encendía en la nota más luminosa. Yo lo guiaba con gestos, un pulgar arriba si imitaba bien la apertura de una vocal, un golpecito suave en la madera si el ritmo se perdía. Él respondía con una precisión obstinada, esa obstinación silenciosa de quienes han aprendido a vivir sin pedir nada. Una mañana de lluvia, el cielo golpeaba los cristales con dedos de agua. La cocina olía a cáscara de limón y a pan recién hecho. Emilio llegó con el cabello húmedo, y yo, sin pensar, tarareé la canción cambiando una sola nota, apenas un semitono. Él frunció el ceño, como si algo no encajara, y entonces pasó. Separó los labios y dejó escapar un sonido claro, breve, redondo, como la esfera de una gota al caer. No fue una palabra, no aún, pero fue una nota, una sola, perfecta. No dije nada. Habría querido aplaudir, llorar, abrazarlo. En lugar de eso, repetí la frase y señalé mi garganta con 2 dedos, pidiéndole permiso para continuar. Él asintió. Volvimos a intentarlo, y la segunda nota salió un poco más larga, más segura. Mi corazón tropezaba dentro del pecho con cada intento, y sin embargo, hice lo que mejor sé hacer. Poner el milagro a salvo bajo la apariencia de una costumbre. Más tarde, cuando recogía los platos, apareció don Alejandro. Traía el gesto tenso, como siempre, pero sus ojos tenían un brillo distinto, un brillo de quien ha escuchado algo que no sabe cómo nombrar. Miró a su hijo, luego a mí, luego a la ventana empañada por el vapor. No preguntó nada. «Gracias», dijo al fin, con voz grave. Fue una sola palabra, y en esa casa una sola palabra podía ser un terremoto. Esa noche, en mi cuarto pequeño del ala de servicio, desdoblé mi ropa con un cuidado exagerado. Pensé en mi abuela y en su patio con hiedras, en las tardes de verano en que todo se resolvía cantando. Entendí que no era yo quien estaba enseñando a Emilio a hablar. Él me estaba enseñando a escuchar el borde del sonido, la respiración antes de la nota, el temblor que separa el silencio del mundo. Me dormí con la convicción, frágil y luminosa, de que la próxima vez la melodía no saldría solo de mí, y que, si tenía paciencia, un día la casa entera aprendería a pronunciar su nombre sin miedo. El día amaneció claro, con una luz tranquila que entraba por las ventanas y parecía borrar las sombras de la noche. En la mansión reinaba el mismo orden de siempre, pero yo sentía que algo imperceptible había cambiado. El aire ya no pesaba tanto. Quizá era solo una sensación, o quizá era él. Emilio llegó temprano a la cocina, sin que nadie lo trajera. Se sentó en el banco bajo la ventana, donde la luz cae oblicua y calienta el suelo de mármol.
Tenía el pelo despeinado y las manos aún húmedas de haberse lavado solo. Yo amasaba pan y, como ya era nuestro ritual, tarareé la canción. Esta vez él acompañó el ritmo golpeando la mesa con los dedos, marcando cada nota como si la entendiera por dentro. ¿La recuerdas?, le pregunté en voz baja, sin esperar respuesta. No habló, pero sus ojos me respondieron. Había en ellos una chispa que antes no existía, una curiosidad viva. Con cada día que pasaba, su silencio dejaba de ser ausencia y se convertía en escucha. A veces, mientras limpiaba el salón, lo oía tararear sin voz. Un movimiento mínimo de labios, un soplo de aire sin sonido. Una tarde, decidí atreverme un poco más. Descorrí la funda del piano del señor Villagrán y toqué con cuidado las primeras notas de la melodía. El eco llenó la sala como un latido nuevo. A los pocos segundos, Emilio entró. No había duda, el piano lo había llamado. Se acercó despacio, mirando mis manos sobre las teclas. Me arrodillé a su altura y coloqué sus dedos sobre el do central. Su piel estaba fría, pero temblaba con vida. Presionó una nota y luego otra. No eran las correctas, pero eran suyas. Entonces ocurrió algo extraño. Sentí que esa música sorda, hecha de errores y vacíos, decía más que cualquier palabra. Era el eco de su corazón probando la forma de existir. A partir de ese día, tocar se volvió nuestro lenguaje secreto. Mientras limpiaba el polvo de las estanterías o cepillaba las alfombras, Emilio golpeaba la mesa al ritmo de la canción. A veces yo contestaba desde otra habitación, como si le respondiera con una escoba convertida en batuta. Así nos hablábamos, sin palabras, con ritmo. Una tarde, cuando ya caía el sol, noté una figura en la puerta. Era don Alejandro. Nos observaba en silencio, con los brazos cruzados. Por un momento, creí que nos reprendería, pero solo dijo: «Hace años que ese piano no sonaba», y se fue. No había ira en su voz, solo un rastro de melancolía. Tal vez recordó a su esposa, tal vez al niño que ella intentaba hacer reír. Esa noche me costó dormir. Pensaba en cómo la música había abierto una puerta que ni el dinero ni los médicos habían podido forzar. Comprendí que no existía ningún método, solo un acto simple de presencia, de afecto. No quería enseñarle a hablar, quería enseñarle a sentirse escuchado. Al día siguiente, cuando entré en la cocina, lo encontré esperándome. Tenía el piano de juguete que alguna vez le regalaron, y apenas me vio, presionó una tecla y sonrió. Su silencio ya no era vacío, era una promesa. Fue entonces cuando entendí que las palabras no son el principio del lenguaje, sino su final. El principio, siempre, es el corazón. La lluvia cayó esa tarde con una paciencia triste, golpeando los cristales de la cocina como si marcara el compás de una canción invisible. Yo había dejado el fuego bajo, calentando un poco de leche, y el aroma dulce llenaba el aire. Todo era calma. Emilio estaba sentado en su rincón habitual, mirando por la ventana, con las manos apoyadas sobre el marco. Sus dedos, que antes temblaban de timidez, ahora parecían moverse al ritmo del agua. «Hoy el cielo también canta», le dije sonriendo, mientras secaba un plato. «Escucha». Él giró el rostro hacia mí, y sin apartar la mirada del vidrio empañado, comenzó a mover los labios. No fue un sonido, al principio, solo un gesto, un intento de atrapar el aire. Pero entonces ocurrió. Una nota salió de su boca, tan leve que por un instante pensé que la había imaginado. Era apenas un hilo de voz, un murmullo que podría haberse confundido con el viento. Pero era suyo. Me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba tan fuerte que temí romper el silencio. Emilio bajó la vista, como si hubiera hecho algo prohibido. Entonces me acerqué despacio, me arrodillé a su altura y tomé sus manos entre las mías. «No tengas miedo», le susurré. «Eso que salió de ti no fue un error. Fue un regalo.
Él me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza, pero en sus ojos había una luz nueva, una chispa que antes solo había visto en los niños cuando aprenden a correr sin caerse. ¿Quieres cantar conmigo?, le propuse. Asintió. Comencé con la misma melodía de siempre, esa que había nacido de mis recuerdos de infancia. Luna lunera, cascabelera. Pronuncié, muy despacio, marcando con los dedos el ritmo sobre la mesa. Emilio abrió la boca y trató de seguirme. Las primeras veces, la voz se quebró. A veces salía ronca, otras, muda. Pero yo no me detuve. Cada intento era una victoria. Entonces, sin darme cuenta, cantamos juntos. Dos voces torpes, desiguales, pero unidas. Y el sonido, aún imperfecto, tembloroso, se elevó sobre los pasillos de la mansión, subiendo por las escaleras, llenando el vacío que por años había habitado ese lugar. Cuando terminamos, él rió. No un sonido fuerte, no una carcajada, sino una risa apenas esbozada, como una melodía recién aprendida. Fue la primera vez que lo escuché reír. Me llevé las manos al pecho y tuve que contener las lágrimas. «Lo hiciste, Emilio», susurré. «Tú lo hiciste». Esa noche, mientras preparaba la cena, sentí pasos detrás de mí. Era el mayordomo, con una expresión que nunca le había visto. No de reproche, sino de desconcierto. «El señor Villagrán desea verla en el salón», dijo con voz apagada. Pensé que había escuchado nuestro canto y que estaba molesto. Me limpié las manos, alicé mi delantal y caminé por el corredor de mármol. Las luces estaban encendidas, y en medio del salón, frente al gran ventanal, estaba don Alejandro, con una copa de vino en la mano. No parecía enojado, solo confundido. «He oído algo», dijo sin mirarme. «Algo que creí olvidado en esta casa». Yo bajé la cabeza. «Perdone, señor. No quise interrumpir su descanso. Emilio estaba cantando», interrumpió él, girándose hacia mí. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz seguía firme. «Mi hijo estaba cantando». No supe qué decir. Sentí el impulso de disculparme, de justificarme, pero él levantó una mano para detenerme. «Nadie», dijo con un hilo de voz. Nadie lo había conseguido. Ni médicos, ni terapeutas, ni maestros. Solo usted. El silencio que siguió fue largo y pesado, pero no incómodo. Era un silencio distinto, lleno de algo que empezaba a nacer. «Él lo hizo», respondí al fin. Yo solo le mostré un camino. Don Alejandro asintió lentamente, y por primera vez desde que llegué a esa casa, lo vi sonreír. Una sonrisa pequeña, temerosa, como si tuviera miedo de romperse. Esa noche, al regresar a mi cuarto, todavía podía escuchar en mi mente la voz de Emilio, frágil y pura, repitiendo las notas de la canción. Me acosté sin quitarme el delantal, mirando el techo, con una sensación que hacía años no sentía: esperanza. Y entonces comprendí algo. A veces los milagros no llegan con estruendo ni luz divina. A veces llegan disfrazados de una voz que despierta en mitad de la lluvia, pronunciando por primera vez el idioma del amor. La mansión nunca había estado tan viva. Desde temprano, los empleados iban y venían con bandejas, copas y velas. El señor Villagrán había decidido ofrecer una cena para celebrar su regreso a los negocios, o al menos eso fue lo que el mayordomo nos dijo. Pero todos sabíamos que aquella reunión tenía otro propósito. Algo había cambiado en esa casa, y el aire estaba distinto, más liviano, casi humano. Yo me movía entre los pasillos con la naturalidad que dan los días compartidos con el silencio. Lustré la vajilla de plata, arreglé las flores, revisé cada detalle de la mesa. En el fondo, intentaba distraerme del torbellino que sentía por dentro. Emilio no se había separado de mí en toda la tarde. Me seguía con pasos cortos, observando todo, como si intuyera que esa noche sería especial. «¿Te gusta cómo huele la cena?»,
Le pregunté mientras colocaba los cubiertos. Él asintió, con esa sonrisa tímida que me desarmaba. Desde aquella tarde lluviosa, su voz había crecido poco a poco, como un brote que se atreve a salir entre las piedras. Ya podía pronunciar sílabas sueltas, repetir algunas palabras, pero lo que más repetía era la canción, nuestra canción. La casa se llenó de murmullos cuando comenzaron a llegar los invitados, familiares, socios y 2 médicos que habían tratado a Emilio durante años. Don Alejandro los recibió con la solemnidad de siempre, pero sus ojos buscaban al niño una y otra vez. Cuando lo vio aparecer, vestido con una camisa blanca que parecía demasiado grande, el hombre se detuvo en seco. Había orgullo y miedo en su mirada, como si temiera despertar de un sueño. Yo servía los aperitivos cuando escuché una voz bajita detrás de mí. «Rosa», dijo Emilio, con esfuerzo. Me giré, incrédula. Era la primera vez que pronunciaba mi nombre. Sentí que el alma se me subía al pecho. Él sonrió, y en esa sonrisa había una certeza silenciosa. Estaba listo. Durante la cena, el ambiente era de cortesía, de esas conversaciones que se hacen por costumbre, no por afecto. Pero yo lo miraba de reojo. Emilio estaba inquieto, jugando con la servilleta entre los dedos. Algo tramaba. Don Alejandro notó su nerviosismo y le acarició el cabello con torpeza. Fue un gesto breve, pero lleno de ternura contenida. Entonces, sin aviso, ocurrió. El niño se levantó de su silla, se acercó al centro del comedor y miró a todos. Nadie entendió nada. Luego, tomó aire y empezó a tararear. La melodía era débil al principio, apenas un murmullo. Yo solté la bandeja que tenía entre las manos. Los invitados se quedaron en silencio. Don Alejandro se puso de pie, desconcertado. Y de pronto, la voz de Emilio se llenó de claridad. No era perfecta, pero era pura. Cantó la canción completa, nota por nota, como si la casa misma le dictara las palabras. Mi cuerpo temblaba. Quise correr hacia él, pero mis piernas no respondieron. El salón entero quedó inmóvil, prisionero del milagro. Cuando la última nota se apagó, Emilio giró hacia mí y sonrió. Luna, lunera, repitió con esfuerzo, como si me la ofreciera de vuelta. Yo me llevé las manos al rostro, intentando contener las lágrimas. Pero ya era imposible. Los ojos de don Alejandro brillaban como nunca. Se acercó despacio, arrodillándose frente a su hijo. ¿Fuiste tú quien le enseñó?, preguntó, mirándome sin reproche, solo con emoción. No, señor, respondí, temblando. Él aprendió solo, escuchando. Entonces el niño dio un paso adelante, tomó la mano de su padre y la mía, uniéndolas. No hubo palabras, pero no hicieron falta. Fue el gesto más simple y más sagrado que presencié en mi vida. Don Alejandro bajó la cabeza y con la voz quebrada, dijo, «Gracias. Rosa, usted devolvió a mi hijo al mundo». Yo negué con la cabeza, entre lágrimas. Solo le recordé cómo escuchar el corazón. Lo demás lo hizo él. Los invitados, conmovidos, rompieron en aplausos. No eran aplausos de cortesía, sino de algo que ni ellos podían explicar. Algunos lloraban abiertamente. El sonido de las manos chocando entre sí resonó por los pasillos donde antes reinaba la ausencia. Esa noche, por primera vez desde que llegué, la casa Villagrán tuvo voz. No una voz de piedra ni de órdenes, sino de humanidad. Las risas se mezclaron con la música, y yo comprendí que el silencio había muerto. Cuando todos se retiraron, quedamos solo los tres, el padre, el hijo y la mujer que cantaba canciones antiguas para espantar la soledad. Don Alejandro me miró con gratitud, con algo parecido a ternura. «Rosa», dijo, «esta casa siempre fue grande, pero estaba vacía. Hoy volvió a ser un hogar». Y mientras apagaba las velas, Emilio se acercó a mí, me abrazó por la cintura y tarareó, bajito, su canción. Esa melodía, que antes llenaba mi soledad, ahora era su voz.
A la mañana siguiente, la mansión despertó diferente. No fue el sonido del reloj ni los pasos del mayordomo lo que rompió el silencio, sino la voz de un niño. Desde la cocina podía escucharse a Emilio tarareando suavemente, su voz fina y luminosa recorriendo los pasillos donde antes solo vivía el eco de la tristeza. Era como si las paredes mismas respiraran por primera vez en muchos años. Yo preparaba el desayuno mientras lo oía cantar. A veces se equivocaba en una nota y reía, esa risa clara que aún me parece un milagro. Me asomé por la puerta y lo vi, descalzo, con el cabello revuelto, cantando para los pájaros que se posaban en la ventana. Su voz era todavía frágil, pero tenía una certeza que ni el viento podía borrar. «Esa canción ya no es mía», le dije, acercándome con una sonrisa. «Ahora te pertenece». Él giró hacia mí y me abrazó sin decir palabra. En su mirada no había ni timidez ni miedo, solo una gratitud tranquila, madura, de esas que no se aprenden con los años, sino con el alma. Don Alejandro entró poco después. Vestía de forma sencilla, sin ese aire de mármol que lo había acompañado desde el primer día que lo vi. Traía en las manos una taza de café y una mirada nueva, más viva, más humana. Me observó mientras acomodaba los platos y, con una voz que ya no temblaba de distancia, dijo: «Hace tiempo que esta casa no sonaba así». Sonreí, sin saber qué responder. Él se acercó al piano, el mismo que había dormido años bajo su funda, y dejó que sus dedos tocaran una nota. La misma nota con la que Emilio había empezado todo. Luego me miró. «Rosa, quisiera que se quedara, no solo como camarera», dijo con una pausa que pesaba más que cualquier discurso, sino como parte de esta familia. Sentí que el corazón me latía en los oídos. No supe qué decir. Las palabras se me enredaban entre la sorpresa y la emoción. «Señor, yo…» empecé, pero él levantó la mano con suavidad. «No hay deuda, no hay obligación», añadió. «Solo gratitud. Usted devolvió la luz a mi hijo, y con él, a mí». La voz se le quebró, pero no trató de ocultarlo. Y por primera vez entendí que la herida de ese hombre no era arrogancia, sino dolor. Dolor por haber amado y perdido, por no saber cómo volver a empezar. «Me quedaré», dije al fin, con una sonrisa. «Mientras él quiera seguir cantando, aquí estaré». Esa tarde, el sol cayó sobre la casa como un manto dorado. Emilio me pidió que tocara el piano. Se sentó a mi lado, y juntos entonamos la canción que nos había unido desde el principio. Don Alejandro se quedó en la puerta, observando en silencio, con los ojos llenos de algo que parecía paz. Cantamos sin pensar, sin buscar perfección. Solo dejamos que la melodía fluyera, libre, suave, viva. Cada nota era una memoria. Los días de limpieza, los primeros intentos de voz, las tardes de lluvia. Y comprendí que aquella canción nunca terminaría realmente, porque no era solo música. Era un puente entre la pérdida y la esperanza, entre un padre y su hijo, entre la vida y el silencio. Cuando terminó la última nota, Emilio me miró y dijo: «Gracias, Rosa». Fue la primera vez que pronunció la frase completa. Me quedé quieta, temblando, y lo abracé. «No me des las gracias, mi cielo», le susurré. «La música siempre estuvo dentro de ti. Yo solo te ayudé a escucharla». Afuera, el jardín se llenaba de luz. Los pájaros seguían su canto, y en alguna parte de mi corazón supe que esa melodía, nuestra melodía, seguiría resonando, aunque algún día yo ya no estuviera allí. Porque hay canciones que no se acaban cuando termina la voz. Se quedan, latiendo en el aire, como un eco del amor. Y aquella, la que nos salvó a los tres, fue una de ellas.